han preguntado por qué la hija del faraón sabía que el niño de la cesta era un niño hebreo y por qué lo rescató? Si la orden del papá de ella, es decir, del faraón, era el de asesinar a todos los niños hebreos, ¿no era lo más lógico que ella apenas viera que era un niño hebreo, lo echara de nuevo al río y así cumplir con los designios del faraón? ¿Por qué no lo hizo? Cuando leemos las escrituras, solemos pasar por alto pequeños detalles importantes para entender grandes verdades del pueblo santo. ¿Por qué el faraón ordena que arrojen los niños al río Nilo en vez de dar la orden de asesinarlos con la espada al estilo de Herodes? Era más fácil que el faraón dijera: atraviesen a todos esos niños con la espada. Tomar a cada bebé hebreo y llevarlo al río Nilo para que se ahogue era mucho más trabajo. Pero esto tiene una razón muy profunda que tendremos que estudiar para entender por qué se desenvolvieron las cosas de esa manera. Es necesario entender que las escrituras fueron escritas en un tiempo diferente al nuestro, en una región diferente a la nuestra, con sus propias costumbres, creencias y lenguaje. Aún en la actualidad existen modismos al hablar correspondientes a una región determinada del mundo. Hay dichos populares que solo pueden entender personas del habla hispana. No creo que otras personas de otro idioma puedan comprender completamente qué se dijo, y menos si estas palabras son traducidas textualmente a su idioma. Frases como, por ejemplo, uy, ¿quién pidió pollo? Uy, who ordered chicken? Colgó los guayos. Hang the soccer shoes. No me abras los ojos que no le voy a echar gotas. Don't open your eyes like that, because I'm not going to put eye drops on you. Cuentas claras y chocolate espeso. Clear accounts and thick chocolate. Sucede de la misma manera con las escrituras. Se suele leer como si hubiese sido escrito en español y en esta época, y estuviera narrando una historia de un pueblo de la antigüedad. Pero recuerda que esta historia fue escrita en un idioma diferente al nuestro, en un tiempo diferente al nuestro, con vivencias diferentes a la nuestra. Lo lindo de las escrituras es que cuando estudias el contexto y entiendes las maravillas descritas en esas palabras, puedes entender las grandezas de nuestro Elohim. Puedes entender a Yeshua, nuestro Mashiach, el por qué Él hizo ciertas cosas, por qué dijo ciertas palabras. Te aseguro que si descubres la perla del conocimiento, amarás mucho a Yeshua. De eso se trata, amar a Mashiach y obedecer su Torah. Aplicar en mi vida lo que estoy aprendiendo, si no, es solo conocimiento. El conocimiento que no se aplica no sirve para nada, y el conocimiento aplicado sin amor sirve menos. En el Medio Oriente antiguo no existía algo como el ateísmo. No creer en algo o en alguien no era una opción para las personas. Todos creían en algo. Es más, las naciones eran politeístas, es decir, que creían en múltiples dioses. La gran mayoría de estos dioses estaban relacionados con las fuerzas de la naturaleza, como la lluvia, el trueno, el sol o aspectos de la vida como la cosecha, la guerra y la maternidad. Desde el tiempo de los primeros humanos hasta los tiempos de Mashiach, las naciones orientales tenían pensamientos parecidos en lo que concierne a sus creencias. Esto se llama arquetipo mitológico. Un arquetipo mitológico es un símbolo o motivo recurrente que constantemente aparece en las narraciones y en los mitos, a veces bajo diferentes nombres, pero siempre con las mismas atribuciones. Algunos de los arquetipos más extendidos en las religiones del mundo antiguo son el dios Sol. Para los griegos era Helios y para los romanos este dios era Apolo. Para los japoneses es la diosa Amaterasu. Y para los germánicos estaba la diosa del sol, Sunna. También tenemos varios arquetipos de dioses relacionados con la tierra, la luna, la cacería, la muerte, el juicio, el dios mentiroso, el dios héroe, en fin. Para la gran mayoría de culturas, el dios más importante era el dios de las aguas. Entre los griegos estaba Urano, que significa el que orina, por eso de la lluvia. Después empezaron a adorar a Zeus. Su nombre más antiguo era Dieus, de donde pasó al védico Diabus, y que en griego se convirtió en Zeus. Los romanos lo llamaron Diu Pater, Dios Padre. Luego Diupiter, que conocemos como Júpiter, dios asociado con la fertilidad, la lluvia, las nubes
y los truenos. En Babilonia se desenvolvió la religión organizada más antigua, data para el milenio tercero antes de la era común. Esto abarca todo el territorio de Mesopotamia y fue conocida en el Oriente Medio. Es muy importante para nosotros como pueblo de Israel conocer sobre la historia de Babel, en qué se creía. Esto para entender a fondo la escritura desde Bereshit hasta Revelaciones. Pues en el libro de Revelaciones se menciona un juicio hacia Babilonia. Y si no tenemos claro lo que realmente fue Babilonia, sacaríamos revelaciones erradas de lo que es actualmente Babilonia. Babilonia fue fundada por el rey Nimrod. Era hijo de Cush, nieto de Cam y bisnieto de Noaj. También dice el libro de Bereshit que tanto Mizraim como Kenaam eran hermanos de Cush y tíos de Nimrod. El reino de Nimrod empezó en Babel, pero se extendió por Erech, Akkad, Calné en la tierra de Shinar. El historiador judío Flavio Josefo describe a Nimrod de la siguiente manera: era un hombre atrevido y de gran fortaleza de manos. Los persuadió de que no le atribuyeran a Dios, como si fuera por medio de él que habían obtenido felicidad, sino a creer que fue su propio esfuerzo lo que les alcanzó esa felicidad. Recuerda que esto pasó mucho antes del nacimiento de Abraham, pues Abraham es la 10ª generación desde Noaj y Nimrod es la 4ª generación siendo bisnieto de Noaj. Los hechos de Babilonia sucedieron antes del surgimiento de Egipto como pueblo. De esta manera, todo lo sucedido en Babel afecta fuertemente las creencias de todo el Medio Oriente antiguo. La Enuma Elish es la epopeya babilónica de la creación. Ahí relata que en el principio de todo, cuando en lo alto el cielo no había sido nombrado y abajo la tierra firme no había sido mencionada con un nombre. Existían dos dioses, Tiamat, la diosa del agua salada, y Apsu, el dios del agua dulce. Estos dos eran dioses de la vida y del caos. Esos dioses engendraron al todo el panteón de los dioses babilónicos. El 6º rey de Babilonia se llamaba Hammurabi. Este rey gobernó desde el año 1792 al año 1750 antes de la era común. Él expandió su reinado por toda Mesopotamia. Hammurabi es sobre todo conocido por el conjunto de leyes llamada Código de Hammurabi, uno de los primeros códigos de leyes escritos de la historia, que actualmente se conserva en un museo en París. Este código contiene 282 leyes escritas en 12 columnas de una piedra volcánica de 2 metros y 40 centímetros de alto. Estas leyes cuentan el relato y fueron otorgadas a Hammurabi por el dios Marduk y están escritas en idioma acabio, el idioma diario en Babilonia, para que pudiera ser leído por cualquier persona alfabetizada. Este código estaba en la plaza central de cada ciudad, así cuando un ciudadano tenía algún pleito o diferencia, iban a la plaza, leían el código directamente para resolver su problema. Una de las leyes más relevantes era cuando un ciudadano acusaba a otro de hacer brujería. El código decía que el acusado tenía que ser lanzado al río para que los dioses de la vida y del caos juzgaran al hombre, si el hombre vivía o moría. Si tal hombre moría en las aguas, era culpable y todas sus pertenencias pasaban a su acusador. Pero si el hombre no se ahogaba, significaba que los dioses de las aguas lo declaraban inocente. Y así su acusador era puesto a muerte por ser levantado falso testimonio y todas sus posesiones pasaban a su acusado. Pero recuerda que estas leyes surgieron aproximadamente 400 años antes del nacimiento de Moshe. Y aunque en Egipto y Babel estaban ubicados en el Medio Oriente, siempre había gran distancia entre estas dos naciones. ¿Cómo adoptaron entonces en Egipto creencias de Babilonia? Esto sucede en los tiempos de Joseph, pues con la escasez en los tiempos de las vacas flacas, gente de muchas naciones tuvo que migrar a Egipto, la única nación con provisión alimenticia. Muchas culturas con muchas creencias llegaron a Egipto y así, al pasar de los años,
hubo más sincretismo religioso, apareciendo más arqueotipos mitológicos. El historiador griego Heródoto dijo: Egipto es un regalo del Nilo. El Nilo era venerado como un dios, al que llamaban Api. Lo consideraban la fuente de la vida y la riqueza, al tratarse de una gran extensión de agua dulce que atraviesa un gran desierto. Cuando el Nilo crecía e inundaba la zona aledaña, alimentaba la tierra y crecía vegetación, fuente de alimento para Egipto. Del río también sacaban todo tipo de peces para su ingesta. De no ser por el Nilo, Egipto no hubiese permanecido. Por esa causa era el dios de la vida, el dios más poderoso de todo Egipto. Era el padre de lo existente, el padre de todos los dioses, incluso superior al dios Ra, el dios del sol. Pues decían: sin luz podemos vivir, pero sin agua y todos sus beneficios no. El río juzgaba quién vivía y quién moría. Por esta razón, el faraón, cuando las parteras deciden no matar a los bebés hebreos, ordena que sean echados al río, para que el río juzgue, para que él decida quién tiene la razón, Israel o Egipto. Obviamente los bebés recién nacidos no saben nadar, y lo más lógico es que se ahogaran e inmediatamente fueran arrojados al agua. Además, el Nilo estaba lleno de cocodrilos y otros animales salvajes. Cuando Moshe es encontrado por la hija de Faraón en su canasta, no fue que ella solamente fuera llena de compasión. Lo que ella entendió fue que el dios Api, es decir, que el Nilo, juzgó a ese niño y fue hallado inocente. Ella no tenía otro remedio que dejarlo vivir. Tenía la obligación de criarlo. Para ella, Moshe era un niño entregado por el dios más importante de Egipto, el dios de la vida. Desde ese entonces, Moshe fue criado como un príncipe de Egipto. Elohim es demasiado maravilloso. Él usa las creencias de los demás pueblos para manifestar su poder. Por eso es demasiado importante que usted, como creyente, estudie historia antigua, para que se maraville de su hacedor cuando entienda los modismos hebreos. De lo contrario, va a ver la Biblia solo como una historia con milagros. Pero si entiendes el porqué de los milagros, será de mucha más bendición para ti. Las aguas tienen demasiado protagonismo en las escrituras. De ahora en adelante verás un poco más allá de lo escrito. Verás el poder de Elohim sobre las naciones. Vamos a mencionarte solo algunas referencias. El pueblo hebreo empezó a llamarse así después de cruzar un río. Recuerda que Abraham Avinu nació en la tierra de Ur de los Caldeos, tierra que estaba en Mesopotamia, es decir, Babilonia. Abraham cruzó esas aguas para ser diferente a su familia. Moshe fue sacado de las aguas. Moshe hiere al Nilo y el Nilo sangra, estableciendo un juicio contra Api. El pueblo de Israel cruza el mar de juncos. Eso es muy especial porque todos los pueblos de esa zona creían en el juicio de las aguas relatado en el Código de Hammurabi. Así que cuando Israel entra a las aguas y sale al otro lado, los egipcios entraron y no salieron. Los pueblos entendieron que el pueblo de Israel estaba bendecido y el pueblo de Egipto no. De ahí nos llega el entendimiento del cántico de Moshe. Mi camoja Adonai Baelim, mi camoja Nedar Vakodesh, Norate Ilot Osefelech. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Adonai? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, hacedor de maravillas? Elohim estableció su poder delante de todos los dioses de los pueblos. Hay demasiados ejemplos en las escrituras y es necesario que cuando leas entiendas sobre los prodigios de nuestro Elohim. El pueblo de Israel tuvo demasiado contacto con las creencias de Babilonia. Por esta razón, Elohim limpiaba a su pueblo de esas creencias. Es más, Yehuda habitó en cautiverio en Babel 70 años. Ahí aprendió muchos mitos y creencias babilónicas. Por eso, en los tiempos de Yeshua había tantas creencias mezcladas con mitos de otros pueblos, movimientos antiescriturales que él tuvo que resolver. Hay dos eventos que son demasiado poderosos. Yeshua caminó por encima de las aguas. Este prodigio es uno de los más enseñados, pero poco entendidos, porque ¿qué necesidad había de caminar sobre las aguas? ¿Esto sanó a alguien? ¿Llegó una grande multitud después de eso? No. Este evento fue privado.
solo para sus discípulos. Él caminó sobre las aguas para demostrar que hasta las aguas se le sometían a él. Que Él es el Señor no solo de las aguas, sino de todo lo creado. Lo más importante es que Kefa también lo hizo. Imitó el ejemplo que Yeshua le estaba dando. Pero quiero que entienda que no es solo el hecho de caminar sobre las aguas, sino la enseñanza en la profundidad del milagro. Para Babilonia, las aguas eran los dioses creadores. Yeshua gobierna sobre Babilonia, sobre todas sus creencias. Babilonia es la confusión de las creencias. Yeshua en otra ocasión les dice: yo soy el agua de vida, el que toma de mí no tendrá sed jamás. El tesoro escondido en estas palabras es: yo soy el conocimiento verdadero, yo soy la fuente de las aguas. No tiene por qué haber confusión en sus vidas, solo necesitan de mi agua, de mi conocimiento, no del conocimiento de las naciones, no del conocimiento que causa confusión, no del conocimiento de Babel. Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Moshe partió el mar y nuestros antepasados cruzaron a través de él. Yeshua caminó sobre las aguas y Kefa lo siguió. Yeshua es el agua de vida y jamás tendremos sed si bebemos de su conocimiento común. Como pueblo de Israel, es necesario que nos sacudamos de las creencias de los dioses babilónicos que están muy arraigadas en el mundo actual. Por eso, al final de los tiempos, aún se dirá: pueblo mío, salgan de Babel, de la confusión que causa el conocimiento mezclado de todas las religiones. Tenemos que estudiar, aprender y aplicar la instrucción de Elohim para salir de Babel. Pero si no conocemos qué es Babel, no será tan fácil salir de ella, pues las aguas del conocimiento no son lo único de Babilonia en el pueblo. Te invito, amado hermano, a escudriñar las Escrituras para que te acerques a tu Elohim.